Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenía viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos al verlo caminar sobre el mar se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. En este domingo 19 del tiempo de la Iglesia, la palabra de Dios nos invita a contemplar la realidad del reino en su forma y en su fondo, ambos aspectos marcados por el desafío de Jesús de una fe que se construye desde la fragilidad del hombre, pero en la medida que crece en confianza y fidelidad es capaz de mantenerse en pie y perseverar hasta alcanzar la plenitud de la promesa del reino. Al comenzar la liturgia de la palabra de este día domingo, el primer libro de los Reyes nos describe cómo Elías es invitado por Dios a tomar conciencia de lo que hace y buscar el sentido de su existencia. El discípulo del reino, como Elías, debe estar atento a la búsqueda de los signos del reino. Elías es un bello testimonio de aquello en medio de grandes manifestaciones de la naturaleza, logra descubrir en la sencillez y fragilidad de la brisa la presencia del poder de Dios que transforma. Por su parte, San Pablo a los cristianos de Roma escribe desde el dolor que contempla cómo el pueblo de Israel, destinatario de la buena nueva, ha cerrado su corazón y no ha reconocido a Jesús como el rostro del reino. San Pablo daría su propia vida para que este camino se enmendara y ellos pudieran descubrir la verdad de esta buena noticia para todos los hombres, que se traduce en salvación y liberación para toda la humanidad. San Mateo nos presenta a los discípulos junto a Jesús inmediatamente después de la multiplicación de los panes. Han vivido un momento donde Jesús ha movido el corazón de los hombres y se ha hecho realidad el milagro de la multiplicación de los panes y peces. Un momento donde el poder de Jesús se ha manifestado, interpelando lo profundo del corazón de cada uno de los presentes. Tras la travesía de ir a la otra orilla del mar, después de este gran momento, se desata una tempestad mientras Jesús permanece en oración en lo alto de la montaña. Este es un momento de suma dificultad para los discípulos que se sienten solos. Es en este momento donde Jesús sale a su encuentro. Una barca zarandeada por las olas y el viento es un buen símbolo de tantas situaciones personales y comunitarias que se repiten en la historia, en la vida de la Iglesia y en cada una de nuestras vidas. Y es esta realidad donde Jesús hace una gran invitación a sus discípulos, a confiar, a no temer. Claramente, mientras Él esté presente, ellos deben permanecer en la confianza y en la seguridad que Jesús es el conductor del reino y todo se mueve según su querer. El fondo del reino, el centro del reino,
es Jesús. La forma del reino la constituimos cada uno de nosotros desde nuestras fragilidades y fortalezas. Pero cuando el centro está ubicado en el lugar correcto, esa forma se ve fortalecida, transformada, robusta, a pesar de los embates de la vida. En medio de nuestra realidad, la iglesia, que es la barca de Jesús, muchas veces se ve en medio de tempestades sociales, culturales, religiosas, políticas, crisis externas e internas. Muchas veces tempestades que la azotan desde el exterior y tempestades que se viven desde su interior con mucha fuerza y dolor. La historia de la iglesia tiene esa constante. Sin embargo, cada crisis o cada tempestad es un momento para recordar lo esencial: Dios. Hoy la barca de la iglesia se tambalea con fuerza por los muchos escándalos, por el individualismo, por una fe adormecida, etc. Nos da la sensación a veces de que la iglesia se hunde. Y a esta larga lista de problemas que afectan a la iglesia, podemos añadir ciertamente lo que vivimos cada uno de los bautizados. Y en medio de tanto conflicto, de uno y de otro, todo pareciera hundirse. Parece que las esperanzas decaen. Parece que tenemos la sensación de que nos estamos ahogando o de un fracaso o de que todo está terminando. El miedo nos hace perder la confianza hasta en nuestras propias fuerzas. Al igual que los apóstoles, en medio de esta crisis, nuestro temor y miedo nos paralizan y nos cuesta descubrir y reconocer a Jesús que viene a nuestro encuentro justamente en los momentos más difíciles. Jesús está siempre con nosotros, pero los discípulos no son capaces de reconocerlo en medio de la tormenta y la oscuridad de la noche y se asustan. En la vida, como Pedro, hay que arriesgarse para salir al encuentro de Jesús. Es cierto, Pedro duda por el temor que siente en medio de la dificultad, pero termina reconociendo a Jesús como los demás discípulos cuando él ya está en la barca. Estamos llamados a no quedarnos sumidos y llorando en medio de la tempestad, sino salir al encuentro de Jesús y recordar que la barca de la iglesia, aunque transite mares violentos, Dios está con ella. Y lo más importante, como dice Santa Clara de Asís, es que nosotros estemos con Él. Queridos hermanos y hermanas, Jesús nos invita a seguir confiando en Él, a seguir confiando en este Dios que nos manda a caminar sobre aguas turbulentas y sobre muchas dificultades. No siempre resulta fácil reconocer a Jesús. Por eso tenemos que aprender a caminar hacia Jesús en medio de la crisis como Pedro, apoyándonos no en el poder o el prestigio, sino en la palabra y en la presencia de Jesús. El reino no está en los grandes momentos, en los grandes acontecimientos, no está en el prestigio, en el poder, en la autoridad o en la riqueza. El reino está en lo sencillo, en el encuentro, en el compartir, pero sobre todo en un encuentro que transforma. Feliz y bendecido día domingo para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda el don de la paz. Y que el Dios de la vida les bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Si usara